Bienvenidos. La senadora Sofía Gaviria, en representación de las víctimas de las FARC y de las víctimas más ampliamente del conflicto, ha venido haciendo unas denuncias puntuales sobre lo que ocurre dentro de la unidad de víctimas y lo que ocurre con unos recursos cuantiosos que se han asignado para este propósito. Le doy la bienvenida, senadora. Juan, gracias por estar aquí. No, gracias a usted por permitirme informar a todos los colombianos de lo que está pasando realmente con la política de Estado de reparación de víctimas. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es su síntesis sobre la política de reparación de víctimas que nos dijeron es el centro del acuerdo entre el gobierno y las FARC? Sí, un fracaso completo, o sea, a 6 años escasos de la vigencia de la ley 1448 que inició, digamos, en el 1 de enero del 2012 su vigencia, se han reparado y materialmente 7% de un universo de más de 8.666.000 víctimas. ¿Se registraron como víctimas cuántos colombianos? ¿8.600.000 personas? 666.000. Que hay un dato bastante preocupante y que hay que revisar con mucho rigor. Nosotros ya hicimos las preguntas a la Procuraduría y vamos a enviar pues solicitud a la Contraloría y por supuesto en el debate que espero que se pueda hacer en el Congreso, las organizaciones responsables nos respondan. De la ley de víctimas en el 2014 se cerró el registro, en junio del 2014 se cerró el registro para incluir las víctimas y solo se iban a permitir las víctimas que tuvieran hechos victimizantes posteriores a esa fecha. Entonces digamos que a diciembre del 2014 ya se cierra más o menos el registro y supuestamente dentro del proceso no iba a haber víctimas. Pues estamos hablando de que se ha crecido casi 600.000 víctimas. 600.000 después de que se había dicho que se cerraba el registro. Exactamente. ¿Y hasta cuándo? ¿Por qué se pueden...? O sea, porque hay hechos victimizantes. Hay nuevos hechos victimizantes. Eso es lo que yo quiero clarificar. Porque... Tema número 1. Tema número 2. El porcentaje de víctimas reparadas. ¿7%? 7% frente a ¿Que corresponde a cuántas víctimas? 750.000 víctimas. Pero, Juan, otro paréntesis ahí, es que todo eso hay que revisarlo con lupa. De esas 750.000 víctimas que se dice que se ha reparado a partir de la ley de víctimas, no es cierto. Ahí hay 300.000 víctimas que se repararon con anterioridad a la vigencia de la ley, con la ley de desplazados. Eran las que venían reparándose por vía administrativa. Acción social. Algunas que había reparado el gobierno Uribe, otras que había reparado el gobierno Santos. Básicamente gobierno Uribe. Entonces imagínate que, que encima ni siquiera representa el global de la ejecución de lo que es la ley de víctimas. Ahora, ¿no será que no ha habido dinero? Porque lo que oímos del ministro Mauricio Cárdenas es que las reformas tributarias no han sido suficientes y que no hay plata y que hay unos programas que no pueden recibir los recursos. ¿Eso le ha pasado a la política de víctimas o ha habido plata y no la han aplicado bien? Sí. Con corte al 2016 se había invertido por el Estado a través de 100 programas distintos en 26 instituciones distintas, como 58 billones de pesos. Hoy en día son 61 billones de pesos. Perdón, 61. Senadora, 61 billones. 61. Cuando usted me dice 100 programas, ¿es un decir como 100? ¿O es que son 1, 2, 3, 4 y hasta 100 en 26 entidades distintas? Así es. Se han inventado 100 programas, o digamos la ley preveía un montón de reparaciones que formaban la reparación integral. Entonces entonces todo lo que suma cualquier atención, cualquier impacto sobre la víctima está registrado. ¿Se llama un programa? Dígame un programa, por ejemplo, para que la gente que nos está viendo entienda. Usted dice a través de 100 programas. No, yo no, es decir, el nombre específico no lo sé, pero 100 líneas, por ejemplo, en los proyectos productivos en DPS.
Proyectos productivos para proyectos víctimas. productivos Para es víctimas, una. eso. Así como proyectos Sí. productivos hay 99 programas Exacto, más. en salud, proyectos para educación, en educación superior, en educación básica, proyectos de inversión, porque lo que ha pasado es que esos 61 billones de pesos se muestran en el presupuesto como inversiones a las víctimas, a las víctimas cuando realmente son proyectos que tenía que hacer el Estado. Y me dice que son 26 entidades distintas. Sí, ¿Eso no está gerenciado, unificado, centralizado? Sí, no, el argumento era la transversalización de toda la política de víctimas al Estado, pero precisamente esa transversalización ha impedido que haya transparencia en el manejo de los recursos. Le pregunto puntualmente por la unidad de víctimas. Yo he escuchado sus reparos frente a la carga burocrática. ¿Cuánta gente trabaja en la unidad de víctimas hoy? O sea, la planta son 805 personas. ¿800 personas? Sí, 805. 5. Y a eso hay que sumarle contratistas, que estamos hablando de más de 1.400. En total, planta más contratistas directos de la unidad de víctimas, y tengo las pruebas, hoy en día estamos hablando de 2.273 personas. Senadora, pero insisto en la cifra. Usted me está diciendo que en la relativamente joven unidad de víctimas hay 2.200 personas. 2.273, ajá, y que además tiene 3 sindicatos ya. Y que además... ¿La naciente unidad de víctimas tiene 3 sindicatos? Sí. Pero no solo eso, Juan, sino que a eso le tienes que sumar 3 contratos de operadores que suman más o menos 1.500 personas más. Senadora, 2.200 más 1.500 son 3.700 personas, 2 sindicatos en una entidad recién creada. Sí, así es. Es decir, es que yo no he visto una... ¿Qué hacen esas personas? Bueno, pues, o sea, de esos 3 operadores que le digo, básicamente son call center que están permanentemente, pues, supuestamente llamando a las víctimas, identificándolas, atendiéndolas, pero la verdad es que la atención a la víctima, o sea, o diciéndoles, o haciéndoles evaluaciones, en eso se han gastado la plata, en hacer caracterizaciones que no están unificadas. Es decir, ni siquiera los perfiles de víctimas para intervenir en proyectos están unificados. Eso se ha vuelto, porque claro... ¿Qué es una caracterización? Pues decir cuáles son las necesidades, qué personas dependen de esa víctima, qué hecho victimizante, dónde está, cuántos lleva de víctima, pues, o sea, hacer un perfil. Y usted me dice que todo eso ha costado 61 billones. 61 billones, todo. O sea, la planta, digamos, todo el mantenimiento que es costosísimo, pero la atención efectiva a las víctimas de esos 61 billones solo representa la sexta parte. Es decir, impactar directamente, y eso es sumar ayudas humanitarias, que hoy ya se demostró desde la unidad de víctimas que cuando se habla de ayuda humanitaria puede ser tan absurdo como que le giren 20.000 pesos a una víctima para una situación de emergencia humanitaria. Entonces, esa sexta parte de esos 61 billones suman esos 20.000 pesos, de a 80.000 las ayudas humanitarias. Estamos hablando... De 80.000, y ahí se fueron una sexta parte de 60 billones, ¿son 10 billones de pesos? Sí. Así en la... No, en reparación, vivienda, en todos los programas, reparación, vivienda, salud, pero claro, ¿y los a eso hay que otros hacerle... 50 billones? En funcionamiento, en funcionamiento, en contratos, en consultorías. Senadora. Venga, y le voy a decir... O sea, de 60 billones para las víctimas, 50 se han ido en burocracia, porque eso es... Sí, en burocracia. Digamos, mantenimiento, el Estado necesita personal para funcionarios, se llama burocracia. Sí. Y hay burocracias virtuosas y hay burocracias que no lo son, pero se llama burocracia. Así es. O sea, de 60 billones, 50 billones han sido funcionamiento y solo 10 para las víctimas. Sí. De cada 6 pesos, 5 se gastan en la administración y 1 en las víctimas. Sí, así es. Así es. Esa es la ¿Y qué le han contestado? No, o sea, yo no me he dirigido nunca a la unidad de víctimas como senadora, pero pues esto es un informe, todo lo que le estoy diciendo está basado en un informe de la Contraloría. Esto dice la Contraloría. Eso dice la Contraloría y está pidiendo, y este año la Contraloría, la Defensoría del Pueblo
y la Procuraduría mandaron sendas cartas de solicitud de información a la unidad de víctimas. En ese proceso vamos a estar y espero que... Usted está en ese proceso, se ha caracterizado desde que llegó al Congreso por la lucha por las víctimas. Usted me permite hacerle una pregunta que es casi personal, pero se la tengo que hacer con todo respeto. Al frente de la unidad de víctimas está su cuñada. No, pues acabado, muerto el... ¿Cómo se dice? Muerto era la esposa, el ahijado, acabó la el compadrazgo. Era la esposa de mi hermano durante 2 años. De su hermano. Sí, 2 o 3 años. Sí, 2 años fueron... sí, pero no, pero Juan, esto no es un problema con Yolanda Pinto. Esto es un problema, y así lo quiero plantear y quiero que los colombianos lo entiendan así. Esto es un problema de una política de Estado. Esto es un problema de que esto era el corazón del acuerdo con las FARC. Esto era la justificación, digamos, de la entrega del Estado a favor de esas víctimas. Se ha utilizado ese símbolo sagrado del dolor de las víctimas para justificar un montón de cosas en este país, pero sobre todo burocracia. Pero no solo eso, sino que la condición de víctimas de esas personas nunca fue el objetivo. Nunca. Entonces, se utilizó un símbolo que produce dolor, simpatía y solidaridad para llevar una política de burocracia, de contratos, de amiguismo y de corrupción. Porque están supremamente investigados los tres directores de la unidad de víctimas, pero de ahí empiece a revisar todos los programas del DPS, que es otro nido, digamos, de burocracia y que supuestamente tenían que ayudar en proyectos productivos, y los proyectos productivos solamente le voy a explicar un tema, por ejemplo, de proyectos productivos de la unidad de víctimas. En lo que va recorrido de los proyectos productivos de la ley de víctimas del 2012 acá, se han gastado 104.000 millones de pesos en proyectos productivos. Eso es nada frente a ese universo. O sea, de 61 billones... En la unidad de víctimas. Porque solo van 104.000... No, en la unidad de víctimas. En la unidad de víctimas. En la unidad de víctimas. Porque en el resto lo han... O sea, y eso hay que mirarlo con lupa. El anterior director de la unidad de víctimas, Alan Jara, está acusado, está en un proceso por graves delitos de corrupción. Sí. ¿Usted cree que esas acusaciones que lo llevaron al proceso, y él está, entiendo, enfrentando ese proceso, eso que ocurrió en el departamento del Meta, se trasladó a la unidad de víctimas? Juan, no me toca a mí decir ya los niveles de corrupción, pero por supuesto de la incapacidad, la burocracia, el manejo politiquero de la unidad ha sido brutal. Eso era Alan Jara, exgobernador del Meta. Exactamente, y lo mismo digo de Yolanda Pinto y lo mismo digo de Paula Gaviria. O sea, Paula Gaviria entrega la unidad de víctimas y en el último mes y medio hay una contratación masiva de unos montos altísimos. Pero ni Paula Gaviria ni Yolanda Pinto tienen unas acusaciones y unos procesos como los de corrupción del señor Alan Jara en el Meta. Evidente, o sea, y además es que lo de Alan Jara es anterior, es anterior. O sea, él está... Es sobre su gobernación, que está toda la cosa, y después ha habido otras personas que han venido con denuncias sobre la unidad de víctimas. Usted ha venido reuniéndose con las víctimas, se han conformado en unas asociaciones. ¿Cuántas personas están en esas asociaciones? ¿Cuántos son? Bueno, bajo la federación somos hoy 195.000. Hicimos una asamblea hace 2 semanas largas y creció, o sea, y aceptamos unos nuevos socios y la sumatoria de víctimas que acoge la federación es de 195.000. 195.000 que participan de esta inconformidad y de estas denuncias. Sí, yo inicio la investigación, inicio todo este proceso de visibilización de la realidad de la reparación de víctimas
por la demanda de las víctimas, obviamente, por mi contacto permanente con ellas en el territorio. Pues acabamos de pasar una campaña política donde básicamente yo me dirigí, fue a las víctimas, y estas eran las denuncias, las solicitudes, los trámites, el no pago de las indemnizaciones, el no envío de ayudas humanitarias cuando están en condiciones absolutamente infrahumanas. ¿Qué sigue, senadora? ¿Usted cuándo tiene el debate? ¿Usted ya lo pidió? Hoy lo radico porque hay un debate sobre paz que va a dirigir Roy Barreras y el presidente del Congreso, el doctor Efraín Cepeda, y mucho me temo que no me dejen meterme en ese debate, pero pues ahí estará, hoy radico la solicitud de que me dejen ese espacio, porque ellos quieren hacer el debate sobre los recursos de paz, del Fondo de Paz de origen internacional. Pero estos son los recursos del presupuesto nacional. Plática de los colombianos. De los impuestos de los colombianos. Se decía en el argot parlamentario, ¿le van a enmochilar el debate? Es decir, que usted lo pide y la mesa directiva no se lo programa. Pues no sé, no, espero que no. Yo espero que el Congreso, yo creo que el Congreso ha ido mejorando a medida que se va apagando este gobierno, y que al mismo tiempo ya son tan evidentes, tan protuberantes los escándalos de corrupción, de ineficiencia, de incumplimiento y de drama de las víctimas, que el Congreso está reaccionando. Eso yo siempre pues guardo la esperanza. Yo quiero hacer un paréntesis, Juan. Dentro de la unidad de víctimas hay muchísima gente valiosa. Mucha gente valiosa, sí, gente muchos buena que empleados rigurosos que inclusive me buscan para hacerme esas denuncias. Vale la pena la aclaración. Sí, esta no es una sindicación colectiva a la unidad de víctimas. No, allá hay gente buena. Claro, o sea, uno no puede de tajo decir que todos los funcionarios, pero son esos funcionarios los que me han buscado a mí con toda la responsabilidad y con la solidaridad con las víctimas. Esto no puede seguir pasando, esto no puede, o sea, la unidad no puede seguir este coto de politiquería que impide la misión real de atender a esas víctimas. Lo digo como ciudadano, por supuesto, como periodista, pero primero como colombiano. Yo sí quiero saber qué le contestan a las denuncias de la senadora Sofía Gaviria. Yo sí quiero oír la voz de réplica, y aquí habrá espacio, pero tiene que ser un debate nacional. ¿Cómo así que de 60 billones solo le han llegado 10 billones a las víctimas? ¿Y cómo así que una entidad naciente tiene más de 2.000 personas vinculadas en tiempo tan breve? Senadora, muchas gracias. Aquí en Al Punto el tiempo vuela. Sí, así estaremos muy pendientes de que no se enmochile el debate. Muchas cosas todavía por decir, pero gracias, Juan, por este espacio muy importante, y espero que los colombianos sigan presionen por ese debate. Los derechos de las víctimas, la reparación de las víctimas. La senadora Sofía Gaviria ha estado en Al Punto. A ustedes, gracias por estar con nosotros, y sigan con Red Más Noticias.